Sean bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. Hemos estado observando este planeta durante mucho tiempo. Estamos en todo el universo, pero siempre hemos tenido un sentimiento muy fuerte ligado a este planeta, por su propia evolución, por el propio viaje de la humanidad. Soy Gabriel. Al igual que Miguel, me conoces como un arcángel. No tenemos problemas con las etiquetas, con las definiciones. Somos lo que somos, y como tales, siempre lo seremos, independientemente de los títulos que nos coloquen. Siempre he participado en la historia de su planeta, de la historia de la humanidad. Siempre he sido responsable de las noticias, y a menudo tengo los oídos de los grandes líderes, las ideas, los presagios de las evoluciones. Y así ha sido todo el tiempo. Yo traje las buenas nuevas de la venida de Jesús el Cristo, así que soy conocido por muchos como el mensajero de Dios. No me gustaría llevar la etiqueta, ser el portavoz de Dios Padre / Madre, porque este no es mi trabajo. Repaso las noticias, promover la evolución, promuevo buenas ideas, pero también me importa la gran guerra del bien contra el mal, haciendo que estos dos parámetros estén siempre en equilibrio. El concepto del bien y del mal, que se les ha enseñado, no es del todo cierto. Todo en el universo existe en equilibrio. ¿Qué sería de la luz sin la oscuridad? No habría equilibrio. Siempre está lo positivo y lo negativo. Así que todo en su mundo tiene que estar equilibrado. Son sentimientos, sean acciones. Y ese es uno de mis deberes, mantener todo lo más equilibrado posible, dentro de lo que tienes que pasar. Nada de lo que sucede pasa desapercibido para cada uno de nosotros. La gran enseñanza de la existencia de la raza humana en este planeta, que muchos de ustedes hasta el día de hoy no entienden, es que tienen libre albedrío, y este libre albedrío se superpone al alma, nuestras orientaciones, todo lo que la rodea. Ustedes hacen lo que sus mentes humanas deciden hacer. Tu alma puede estar gritando, pero no puedes oírlo. Solo escuchas lo que tus conciencias humanas entienden, y piensas que es correcto. Así que debes entender que hoy lo que vives es el fruto de este libre albedrío. Tú elegiste eso. Nuestro papel nunca fue dejar que todo este proceso se desequilibrara. Siempre es para traer luz, verdad, buenas ideas, a aquellos que nunca se han dejado llevar por tan malos sentimientos. No estamos aquí justificando nada. Ni yo, ni los otros que trabajan conmigo. No necesitamos eso. Solo ustedes nos acusan, nos señalas con el dedo, como nunca has hecho nada. ¿Nunca nos has ayudado? ¿Vamos a llegar aquí? Sí, porque tú creaste esto. Querías poder, gloria, riqueza, orgullo, superioridad sobre tus otros hermanos. No juegues inocente. No sois almas nuevas, son almas viejas, y lo han estado practicando todo el tiempo. No solo ahora. Muchos están ahora en otro camino, viendo la luz, entendiendo todos los errores que han cometido, pero no es así, solo olvida lo que has pasado. Hay que abordar este pasado. Este pasado tiene que ser muy bien perdonado, para que tu caminar sea ligero. No os veáis a vosotros mismos como almas solo en esta encarnación. Ustedes son almas viejas y su pasado no es bonito. Entonces no juzgues, no señales con el dedo al otro. Si cada uno de ustedes viera su pasado, muchos se avergonzarían de haber juzgado a alguien por un error que cometieron ustedes mismos. Entonces no juzgues. No critiques. Solo acepten el caminar del otro. Tu caminar te ha llevado a donde estás, y la de otros también. Así que cada uno de ustedes lleva un equipaje muy feo en la espalda, porque reírse del equipaje del otro si el suyo es más feo que el suyo. Cuiden de sus propias almas. Ten cuidado de perdonar tu pasado. Ten cuidado de pedir perdón por los errores que tu alma ha cometido, para que este equipaje se esté volviendo ligero.
Este sentimiento que tienes que tener, perdón por el pasado. ¿Crees que estás limpio? ¿O soy puro? No, ninguno de ustedes es puro. Ni aquellos que han llegado aquí ahora, y que están encarnados aquí ahora solo por este momento, ya no son puros, porque han vivido, y viven, todo tipo de sentimientos de la tercera dimensión. Nadie es puro. Luego limpie su equipaje. Perdonar. Pide perdón. Y solo entonces disminuirá el peso del equipaje. No irá, porque los errores cometidos no desaparecerán, permanecerán allí, pero no sentirás. Cuanto mayor sea el peso de los mismos, permanecerán solo como memoria, para dimensiones futuras. Recuerda, evolucionarás y mantendrás las mismas mentes. No morirás y renacerás en la quinta dimensión. Irás allí con esta conciencia humana que tienes aquí. Entonces recordarás todo. Así que tendrás que tener mucho cuidado de no resonar con estos sentimientos de nuevo, y solo con el perdón, con la petición de perdón, es que esto es posible. Pero todo hecho con mucha entrega. Todo hecho con mucho corazón, con mucho amor. Les traigo las buenas noticias. La nueva era está llegando. Estás caminando allí, pero si quieres acelerar el ritmo, deshazte el peso de tus cargas y verás cómo llegarás mucho más rápido. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide Los Asita.